No es acucioso ni subversivo indicar que los líderes políticos, la mayoría, locales o nacionales, parecen abrumados, anonadados por la escala y la complejidad de las dos últimas situaciones de crisis, de la cual reconozcamos que no tienen ninguna común medida con lo que se ha visto anteriormente, pero están un poco anonadados frente a estas crisis que estamos viviendo como país. Ahora debemos recordar que cuando ocurrió la crisis de 1929, el famoso crack de Wall Street, el llamado Jueves Negro, e incluso cuando esta crisis estalló en su plenitud a principios de la década de 1930, ninguna de las autoridades de la época supo medir su carácter excepcional y todos aplicaron la misma receta ortodoxa de un punto de vista económico y que se revelaron en fin ineficiente. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos de entonces explicaba que la prosperidad estaba a la vuelta de la esquina. Siendo ciegos, sordos, seguros de sí mismos, no pudieron romper sus padrones, porque todos pensaban lo mismo al mismo momento. Al final de esa misma década, con los acuerdos de Múnich, tampoco los líderes europeos sabrán lidiar con el inminente peligro nazi, y parafraseando, se supone, a Winston Churchill, queriendo salvar la paz, concediendo su propio honor, las autoridades europeas y sus naciones solo obtendrán el deshonor y la guerra. Podríamos pensar que los líderes de hoy no son ni mejores ni peores que sus predecesores. Incluso podríamos pensar que algunos son mejores en economía, teniendo postítulo en la prestigiosa Universidad de Harvard. Pero frente a la situación actual, una gran mayoría de políticos están obteniendo los mismos tipos de resultados, del mismo índole, del mismo orden. Unos mejores que otros, pero apenas todos en el mismo tópico, a lo menos en el mundo occidental, a nivel local, nacional o internacional. Todos tienen un modus operandi similar, todos piensan lo mismo, en el mismo periodo, dentro del mismo molde. ¿Qué distinguiría entonces exactamente un político de mediano o alto rango de un verdadero estadista consagrado o en crecimiento? El estadista es, en particular, aquel que por su visión y su lucidez es capaz de transgredir los conformismos en vigor, algunas reglas y costumbres que no le parecen adecuadas a la situación y obsoletas. Entiendan bien, gracias a su razón y a su lucidez, transgrede los conformismos. Irse a sacar una foto en medio de la Plaza Baquedano después del estallido del 18 de octubre, vacía por causa de coronavirus, y con toda la simbólica que eso representa, no es una señal de lucidez. En el caso del presidente Sebastián Piñera, podríamos pensar, para salvarlo, que por lo menos esta persona es coherente, ya que en su primer discurso post-estallido, él habló de guerra, y acá posaría en un campo de batalla que él pensaría haber recuperado. Acá claramente hay una falta de lucidez. Se ha puesto simplemente entre paréntesis todo el estallido social debido al coronavirus. Simplemente. Acá no se ha aplanado la curva de contaminación, para nada. Simplemente acá hay una pausa, nada más. Y el confinamiento y cuarentenas se alargan y más se van a alargar. El gobierno deberá seriamente pensar a ver cómo regula el mercado en el cual vivimos, porque este sigue funcionando y por esa vía sigue cobrando y mucha gente va a estar en poco tiempo más, si ya no lo está, en una situación de vulnerabilidad terrible. Son potenciales futuros manifestantes, y si no hay medidas serias, significativas, eficientes, más allá de los efectos de anuncio, rápida en su aplicación, que intervengan las realidades, habrán mucho más manifestantes al salir de esta crisis sanitaria. Se debe evitar que justamente al salir de esta urgencia sanitaria nos enfrentemos a una crisis social aún más fuerte que la anterior. Yo creo que un país como Chile difícilmente lo soportaría. A nuestra época sabemos o hemos observado que el tiempo político se ha vuelto muy corto y en estas condiciones los políticos, siempre las narices en las urnas, ya no gobiernan, sino que hacen campañas,
corren detrás de los votantes, pelean entre ellos y están obsesionados por ocupar la palestra mediática, las pantallas, las redes sociales, inaugurar las obras, anunciar los difuntos y salir sonriendo y verse como personas exitosas. Verdaderos personajes de reality show televisivo. Hoy los tiempos no son para fotos, los tiempos son para la gravedad. La realidad es grave. Y si ese mensaje no nace de la élite dirigente, difícilmente se le puede pedir a la masa, a la plebe, al pueblo, al vulgos, como lo quieran llamar, que se responsabilice y tome conciencia. Hagan lo que diga, pero no lo que yo hago. En política no siempre ese leitmotiv no tiene consecuencia. Entendemos su situación y nos preocupa, pero vamos a seguir con los mismos sueldos y nos alegramos por elecciones al interior del Congreso de una manera totalmente desproporcionada y en desfase con el ánimo que atraviesa el país de Punta Arenas a Arica. Sin duda alguna, podemos hoy en día afirmar, después de las dos crisis sociales que estamos viviendo, que la clase política peca por falta de fortaleza moral. Pero sin duda también, acá las responsabilidades son compartidas. Por eso reitero, ¿qué distingue exactamente a un político de un cierto rango de un estadista o potencial estadista? O mujer estadista, acá el término siendo genérico. En primer lugar, la o el estadista es en un inicio un político como los demás, como los otros, capaz para llegar al poder, cuál es su meta terminal, de ceder ante los mismos compromisos. Un estadista no es un santo ni profeta, sino una persona que cree en su destino y se asegura de poder cumplirlo. Es entonces al dominar la circunstancia adversa y a veces extrema que el político resulta ser un estadista. ¿Cómo lo hará? Promoviendo a través de los eventos cualidades que están fuera de lo común, a lo menos destacable. Mencionaré 3. La primera, se necesita una visión política, panorámica y diacrónica. Tiene que prever lo que va a suceder y proponer la mejor solución o lo que le parece la mejor solución. Porque será capaz de inscribir a su país, su región, su ciudad en el largo plazo, lo que lo conecta con la historia y el futuro de la comunidad nacional o regional. Como lo escribió el teólogo James Freeman, el político piensa en las próximas elecciones. El estadista piensa en la próxima generación. El segundo punto es que el estadista debe tener una visión que se basa en unas fuertes convicciones, basada en valores claros que se expresan a través de la acción, el coraje, la responsabilidad. El estadista es capaz de correr riesgo, como decía el general de Gaulle. Esto no solo significa resistir a las presiones internas o externas, o a las de los grupos de influencia, o a los de los movimientos de opiniones revelados por las múltiples encuestas hoy en día, sino el estadista también debe saber cómo rechazar las presiones al interior y que provienen de su propio campo, y también de las que provienen esas presiones de los que los llevaron al poder. Eso no es una tarea menor y frente a eso hay que tener mucho valor, no es dado a cualquiera. Finalmente, el último rasgo esencial es que el hecho que el estadista debe tener un sentido de destino colectivo. Desde el inicio sabemos que la política, desde los griegos en la antigüedad, que la política se concreta, es de naturaleza de lo común, de lo que se comparte, de lo colectivo. Por ende, el estadista debe guiarse en toda circunstancia por un interés común, evaluar sus decisiones en términos de cohesión social y los valores profundos sobre los cuales esta cohesión está establecida y se basa. En tiempos difíciles hay obligaciones de resultados, desde las cúspides, desde la moneda, pasando por los ceremis y otros rectores de universidades, hasta los concejal o la concejala con menor mayoría. Todo están concernido. Es el momento de mostrar, en circunstancia extrema, de qué están hechos y lo que tienen en el estómago. Y así, en vez, parafraseando a Churchill, de obtener el desafecto y el fracaso, tendrán quizás el honor de cosechar el compromiso honesto y la acción desinteresada. Nos vemos la próxima semana.